Pasamos ahora al electromagnetismo. Cuando un conductor rectilíneo por el que circula una corriente eléctrica se sitúa cerca de una brújula, ésta se desvía de su posición buscando la perpendicularidad al conductor. Si se aumenta la intensidad de la corriente, la brújula toma cada vez posiciones más perpendiculares. Este efecto es debido a que la corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético análogo al que forman los imanes y cuya intensidad es proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el circuito eléctrico. Bien, aquí tenemos tres imágenes. Tenemos esta, habíamos comentado que esta es una batería, esta es la simbología de una batería, este sería el positivo, este sería el negativo y su contacto de encendido. Aquí ponemos el contacto de encendido, va a fluir el voltaje como normalmente le llamamos a la teoría convencional. Me va a formar un campo magnético, está pasando a través del foco y regresa otra vez hacia el polo negativo. Y vemos cómo se empieza a mover la aguja. Si aplico más intensidad a este circuito, va a ser más grande el campo magnético. Y obviamente aquí lo estamos observando a través de una brújula. Esto es bien importante que lo entendamos porque en ocasiones colocamos los cables de bujía cerca de algunos otros dispositivos y estamos formando campos magnéticos y en ocasiones no sabemos por qué nos falla un vehículo. Como está formando campo magnético los cables de alta energía, los de las bujías, nos pueden estar generando por ahí señales parásitas. Y es bien importante que coloquemos los cables de bujías en su posición que normalmente nos indica el fabricante. No poner cables más largos y cuando ponemos cables más largos tenemos que buscar un área por donde pasen. Y en ocasiones no tomamos en consideración estos campos magnéticos que están formando y nos están generando problemas que a veces no los entendemos y nos cuesta muchísimo trabajo el localizarlos. Entonces tomen en consideración esto que estamos comentando y pongan los cables de bujías en su posición normal o correcta. Ahora vamos a ver lo que es fuerza electromotriz inducida. Faraday demostró que cuando un conductor corta a las líneas de fuerza producidas por un campo magnético, se genera en él una fuerza electromotriz inducida, FEMI, que es directamente proporcional al flujo cortado e inversamente proporcional al tiempo empleado en hacerlo. Es decir, FEM es diferencia de flujo entre la diferencia de tiempo. Aquí tenemos nuevamente un imán, tenemos uno embobinado y lo vamos a estar midiendo. Aquí nosotros acercamos el imán a este embobinado y vamos a observar que vamos a estar generando un campo magnético y por aquí nos está ya marcando un voltaje. Vamos ahorita a ver posteriormente cómo se genera realmente el voltaje de corriente alterna y después explicaremos cómo se puede rectificar esta señal y hacer la corriente directa. Aquí cuando se introduce el imán que esté bien alineado sobre el embobinado, nos vuelve a regresar a un punto cero. Ahorita lo vamos a entender y lo vamos a ver mejor en otras diapositivas. Los mismos efectos se observan si en lugar de aproximar o alejar el imán a la bobina, esta es la que se mueve acercándose o alejándose del imán. Combinando la polaridad del imán, el sentido de la corriente en la bobina es contrario a lo obtenido anteriormente. Esto quiere decir, por ejemplo, estoy acercando un polo norte, que sería un polo positivo, hacia este embobinado. Me va a empezar a generar normalmente una señal de corriente alterna negativa. Mientras más lo acerque hacia el centro, el polo norte, más va a ser la intensidad de voltaje, pero en su fase o en su punto negativo. Llega al centro y llega al punto cero. Si empezara yo a alejar este imán hacia el polo sur, me va a generar una corriente positiva. Y podríamos decir que empieza a generarse una señal de corriente alterna total. Entonces repito, acerco polo norte, me genera una señal de corriente alterna negativa, se acerca al punto cero, llega a cero, separo este hacia el polo sur y me va a generar un voltaje positivo. Vamos a ver las siguientes imágenes.
Supongamos un circuito formado por dos solenoides, como puede ser una bobina de encendido. El primero, al que denominamos bobina primaria, alimentado por una batería, y el segundo, al que denominamos bobina secundaria, y cuyo circuito está cerrado por un amperímetro, tal como se identifica en la figura. Aquí otra vez tenemos una batería, tenemos un sistema de encendido. Ese sería mi devanado primario, ese sería mi devanado secundario, una bobina de encendido. Cierro el circuito, se empieza a generar un campo magnético, me empieza a generar un voltaje. Llega un momento dado en que este voltaje es demasiado intenso y me va a generar la máxima tensión dentro de este circuito. Y va a llegar un momento dado en que sea tanto la saturación de este campo magnético que vuelve otra vez a regresar al punto cero. Al acercarse el interruptor, la corriente circula por la bobina primaria y el flujo en expansión corta el devanado secundario e induce en él una FEM, ya vimos que es FEM, fuerza electromotriz, provocando una corriente eléctrica. Una vez que el flujo está completamente expandido, es decir, a su valor máximo, no hay variación en el flujo en el secundario, por lo tanto la corriente inducida es de cero. Al abrirse el interruptor, el campo magnético desaparece, dando lugar a la aparición de una nueva fuerza electromotriz inducida y provocando una corriente eléctrica en sentido contrario al anterior. Una vez que el flujo ha desaparecido por completo, no hay variación del flujo en el secundario, por lo tanto la corriente es cero. Esto quiere decir que si desconectamos esto, por aquí me va a generar una corriente contraria y va a buscar una salida, que sería, por ejemplo, en una bobina, una bujía, y se va a masa o se va a tierra esa chispa. Aquí observamos las otras imágenes, cómo se va descargando y llega otra vez al punto cero. Una recomendación: siempre que haya una variación de flujo que corta las espiras de una bobina, se induce en esta una frecuencia electromotriz inducida, dando lugar a una corriente eléctrica siempre y cuando el circuito se encuentre cerrado. Esto es lo que sucede en una bobina de encendido, para que lo tomen en consideración. Continuamos. La autoinducción es producida en cualquier bobina que tenga un corte brusco en la circulación de su corriente. Este efecto es en ocasiones producto de interferencias y alteraciones en circuitos electrónicos. Bien, aquí por ejemplo podemos poner un osciloscopio y vamos a medir en esta área y veríamos una señal de esta manera. Aquí a la hora de desconectar me va a producir un pico de extratensión, es lo que le vamos a llamar pico de extratensión. En los temas de encendido, este pico de extratensión de una bobina llega a ser en ocasiones arriba de los 300 hasta los 400 o 450 volts. Si quisiéramos nosotros saber qué voltaje nos está produciendo esa bobina, lo multiplicamos por 100. Comentábamos, serían 300 volts de pico de extratensión por 100, serían 30.000 volts. Ese sería el voltaje que me estaría produciendo una bobina de encendido. Ahora bien, en un inyector también tenemos esta señal. Cuando se desconecta el inyector, me va a generar este pico de extratensión, por el cual la computadora normalmente me va a estar verificando el buen funcionamiento de ese inyector. Si recordamos, por ahí tenemos un código de falla en Nissan que nos dice que hay fuga en un inyector. Recordemos que un inyector tiene dos presiones, una que es en la parte superior con la presión de la gasolina y en la parte inferior tenemos un vacío. Esto va a provocar que el émbolo ejerza un cierto trabajo a la hora de que se está induciendo o que está activando el inyector. A la hora de que se desconecta el inyector, se produce este pico de extratensión que estamos comentando, este que estamos viendo aquí, y llega a ser en algunos inyectores de 40, 50 hasta 60 o 70 volts. Y de esa manera la computadora va a verificar que esté funcionando bien el inyector. Si alguna de las dos partes que comentamos del inyector llega a estar afectada, la parte superior o la parte inferior, que haya fuga,
Este trabajo que está haciendo el inyector va a ser menor y el pico de extratensión, por supuesto, que también va a ser menor. Entonces ahí la computadora se da cuenta a través de ese pico de extratensión que hay fugas y nos va a generar un código de falla. Esto lo debemos de tomar en consideración para cuando estemos verificando cualquier embobinado, ya sea de una bobina captadora, de una bobina de encendido, de un inyector, de un solenoide. Hablemos de un solenoide que active a válvula EGR o al sistema EVAP. Siempre nos va a estar generando un pico de extratensión y este pico de extratensión le va a servir a la computadora para estar monitoreando el buen funcionamiento de ese dispositivo. Vamos a ver un generador de impulso inductivo como comúnmente lo conocemos como sensores de cigüeñal, sensores de árbol de levas. Este sensor está constituido por una corona dentada con ausencia de dos dientes, denominada rueda fónica, acoplada en la periferia del volante o polea, y un captador magnético colocado frente a ella, formado por una bobina enrollada por un imán permanente. Aquí tenemos los ejemplos. Tenemos el imán, tenemos el embobinado, y va a salir la señal hacia la computadora, hacia el módulo, dependiendo hacia donde esté conectado. A la hora de estar girando el aro dentado, va a estar aquí induciendo la señal de corriente alterna. Va a salir a través de dos cables y se va directamente hacia el módulo o hacia la computadora, indicándole en qué posición está este dispositivo. Podemos hablar de un sensor de cigüeñal o de un sensor del árbol de levas. Y aquí vemos un ejemplo cómo está induciendo este campo magnético, cómo se concentran las líneas de fuerza y cómo va a estar generando la señal en un osciloscopio. Esto es parte del curso. Vamos a ver cómo se leen estas señales y vamos a interpretar perfectamente bien las señales para poder entender qué es lo que está haciendo cada uno de nuestros sensores. Tenemos un generador de impulsos Hall. Esto es bien importante. Vamos a verlo con detenimiento y nos dice lo siguiente. Si el funcionamiento de este generador se basa en un fenómeno físico conocido como efecto Hall. Un semiconductor es recorrido por una corriente entre sus puntos A y B. Y podemos decir que tenemos la fuente positiva, la fuente negativa. Dependiendo del sistema en el vehículo, pueden ser 5 volts de alimentación, pueden ser 7, pueden ser 9, pueden ser 11 o pueden ser 12 volts. Depende de cómo esté elaborado este sistema. Y por aquí tenemos su tierra o su masa. Vamos a acostumbrarnos a decirle masa porque ya somos técnicos. Bien, ya tenemos alimentado al efecto Hall y esto me va a generar una tensión que es el tercer cable que va hacia la computadora, hacia algún módulo. Dice, repito otra vez, dice, un semiconductor es recorrido por una corriente entre los puntos A y B. Si se aplica un campo magnético norte-sur perpendicular al semiconductor, se genera una pequeña tensión Hall, que sería exactamente de 0,001 volt, o lo equivalente a una masa o a una tierra. Entonces, si conectamos aquí un voltaje de referencia a través de una resistencia limitadora, cuando esto suceda, que se genere este campo magnético, se va a ir este voltaje de referencia a 0 volts y la tensión correcta debe ser de 0.001 volts. Tómenlo en consideración porque en sistemas de inyección electrónica, a veces teniendo un punto a punto 250, punto 300 volts, la computadora ya no lo va a interpretar como masa o tierra y nos puede estar generando un código de falla. Vamos a ver algunos ejemplos físicos en una de las prácticas que vamos a hacer. Esta la vamos a ver un poco más adelante. Dice, se genera una pequeña tensión Hall entre los puntos E y F debido a la desviación de las líneas de corriente por el campo magnético cuando estas dos condiciones se producen en forma simultánea. Lo que comentábamos hace un rato con respecto al bismuto. Aquí te pasamos una lámina y nos va a estar obstruyendo este campo magnético y este
punto se va a 0. Es cuando normalmente el módulo o la computadora lee el voltaje de referencia a través de una resistencia limitadora. Cuando se abre al campo magnético esto, entonces se va a generar la tensión Hall, se va a 0 volts. Y si yo elijo la lámina que les había comentado hace un rato, con bismuto, lo que va a suceder es que esto va a estar pasando el campo magnético a través de la lámina y su tensión no va a ser la correcta, o su punto a masa no va a ser el correcto. Era lo que quería comentarles desde hace un rato, pero qué bueno que llegamos hasta este punto. El circuito integrado Hall actúa como un interruptor, transfiriéndole una masa a la terminal neutro con la frecuencia que le indique el semiconductor Hall. Por la terminal 0, el módulo manda o envía una tensión de referencia a través de una resistencia limitadora, que según el estado de conducción de la etapa de potencia del integrado Hall, caerá prácticamente a 0 o no caerá. Aquí tenemos la parte interna de un efecto Hall. Normalmente en los distribuidores de Volkswagen tenemos un signo que es más, que sería la alimentación del efecto Hall. Tenemos un negativo, que es la conexión a masa o a tierra, y 0 es donde viene la señal, o la señal de referencia, que les vuelvo a repetir, es a través de una resistencia limitadora. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes vean cómo se prueba un efecto Hall. Les vamos a dar algunos tips para que ustedes elaboren un pequeño proyecto y puedan checar este tipo de sistemas. Y aquí tenemos una conexión. Tenemos el voltaje de referencia, llega a su tensión Hall, se va a 0.00 volts, se desconecta, nuevamente regresa a la tensión de referencia, y así constantemente vamos a estar viendo dos señales. Estas señales vamos a recordar que se llaman señales binarias. Hay o no hay unos y ceros, que es lo que realmente lee una computadora, códigos binarios. Y aquí tenemos la aplicación de los sensores Hall en la línea automotriz. Aquí, por ejemplo, tenemos un sensor de un árbol de levas, cómo está conectado. Aquí vamos a tener esas pequeñas levas, que son los que nos va a variar el campo magnético y nos va a empezar a generar la tensión Hall y el voltaje de referencia. Aquí se ve un poquito mejor en esta toma. Inclusive aquí podemos ver la diferencia entre las señales que nos está dando dependiendo del tipo de leva que nos esté excitando ese campo magnético, o conectando y desconectando, si así lo queremos ver. Pasamos a lo que son sensores piezoeléctricos. Y se trata de un material Pyrex de cuarzo que es sensible a las variaciones de presión. Sin presión, las cargas del sensor tienen un reparto uniforme conforme la figura número 1. Al actuar una presión, las cargas se desplazan espacialmente según la figura 2, produciéndose una tensión eléctrica. Aquí vamos a romper varios mitos. Vamos a continuar y ahorita les explico. Cuanto mayor es la presión, tanto más intensamente se separan las cargas. La tensión aumenta o el voltaje aumenta. En el circuito electrónico incorporado se intensifica la tensión y se transmite como señal hacia la unidad de control. Puede ser una computadora o puede ser un módulo. Ahí va a ser dependiendo del sistema que esté colocado en el vehículo. La magnitud de la tensión constituye de esa forma una medida directa de la presión reinante en el sistema a controlar. Y aquí tenemos los dos ejemplos. Tenemos un sensor de detonación, un KS, un knock sensor, como muchos le llamamos. Y si observamos, tenemos las cargas esparcidas uniformemente. Tenemos un negativo, un positivo, negativo, positivo, y así continuamente. Si nosotros aplicamos un pequeño golpe, que es lo que va a estar detectando el sensor de detonación en el motor, ustedes observen que las cargas se van hacia un lado y hacia el otro lado, generándome una tensión o voltaje de corriente directa. Aquí estamos rompiendo un mito que un sensor de detonación genera una señal de corriente alterna. Ustedes observen en este ejemplo que no es una señal de corriente alterna, sino que es una señal de corriente directa.
Únicamente que se recomienda que se cheque con el multímetro en corriente alterna por la velocidad que se genera esta señal, y muchos multímetros no alcanzan a detectarla. Entonces por eso es que se recomienda que se lea en corriente alterna para tener un parámetro, no tanto porque realmente genera una señal de corriente alterna, sino que ustedes vean que es una señal de corriente directa. Aquí vamos a romper uno de los mitos que teníamos con respecto a sensores automotrices. Espero que la hayan entendido. Si no, pues vamos a estar por ahí a sus órdenes para que con todo gusto nos consulten y les volvemos a dar más información con respecto a esto.